están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida, qué bueno que podemos empezar juntos la mañana, pero tengo toda la información importante en resumen, así que vamos a él, y es que hoy regresa Ismael El Mayo Zambada al Tribunal Federal de Nueva York en los Estados Unidos, donde enfrenta 17 cargos, entre ellos asesinato y narcotráfico. Y la Fiscalía General obtuvo más de 110 millones de pesos por juicios de extinción de dominio ganados el año pasado. Empiezan las entrevistas en el Comité de Evaluación del Legislativo a los aspirantes para participar en la elección judicial. Además, la Corte avala el paro de labores de juzgados y tribunales como protesta a la reforma judicial. El Mayo Zambada, este hombre que ha generado una violencia terrible en Sinaloa en los meses recientes, desde que fue detenido o traicionado o entregado. Aún sigue sin estar claro qué pasó, pero está en manos de autoridades estadounidenses. Y hoy, Ismael El Mayo Zambada regresa al Tribunal Federal de Nueva York. Ahí enfrenta 17 cargos, entre ellos asesinato y narcotráfico. Y la audiencia va a buscar definir las fechas del proceso en su contra y resolver además el posible conflicto de interés de Frank Pérez, su abogado. ¿Por qué conflicto de interés? Porque resulta que también defiende al Vicentillo, a su hijo. Por otra parte, los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín y Ovidio Guzmán López, siguen negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de los Estados Unidos. Y de este lado, la Fiscalía General obtuvo más de 116 millones de pesos en bienes. Así que ya quedan a favor del Estado mexicano, derivado de 29 juicios de extinción de dominio ganados el año pasado. Destaca la extinción de bienes a miembros del cártel de Sinaloa, también a algunos hackers que se robaron distintos bancos, que robaron dinero a distintos bancos, así que eso lo recupera el Estado. Y en Michoacán, la violencia sigue afectando a algunas regiones. Y lamentablemente siguen muriendo personas por la explosión de minas. En las últimas horas se sumaron ya más víctimas. Y es que las minas se han convertido en una estrategia del narcotráfico para ir ganando territorio. El crimen organizado encontró una nueva manera de pelear sin estar presente, a través de las minas antipersonas. En tan solo 48 horas se han reportado 3 víctimas. El pasado 12 de enero, 2 hombres murieron luego de que su camioneta pasara por una de estas minas y explotara en Apatzingán, Michoacán. La unidad quedó completamente deshecha. Es una táctica de guerra que utilizaron en un principio las mafias michoacanas, aglutinadas en una organización que se llama Cárteles Unidos, para resistir la invasión del Cártel Jalisco Nueva Generación. El lunes, la tercera víctima fue un profesor, identificado como Ramón, de 68 años. Él se dirigía a dar clases a una huerta cuando su camioneta hizo contacto con una mina, la cual estalló automáticamente. ¿Pero qué está pasando en la zona con la presencia de estos explosivos? Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, es originario de Michoacán y ha encontrado en este método una opción para conquistar el territorio que lo vio nacer. Al día de hoy, aproximadamente el 60% del territorio de Michoacán está bajo el control del Cártel Jalisco y el otro 40% está en control de las distintas mafias locales michoacanas. Hasta la fecha se desconoce realmente el número de víctimas que han cobrado las minas antipersonas. Por ello, el Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán emite regularmente recomendaciones para prevenir a los vecinos. Suelen enterrar a las personas que lamentablemente fallecen sin dar parte a las autoridades por temor a ser señaladas como personas integrantes del crimen organizado. Te informó Kena Uribe. Y aquí le hemos hablado de estas cámaras de vigilancia, pero operadas por los delincuentes. Otra vez tocó desmantelar sistemas de videovigilancia operados por criminales, ahora en Veracruz, donde siguen los operativos federales, y ahí están el personal federal quitando todas estas cámaras que usan los criminales en municipios de Martínez de la Torre, Poza Rica, Boca del Río. Quitaron al menos 15 cámaras que vigilaban las operaciones de las autoridades.
Y ya han pasado 5 días desde que descubrieran y aseguraran este túnel en la zona fronteriza que conectaba a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. Bueno, pues a pesar de esto, las autoridades de México y de Estados Unidos han evitado detallar los avances de la investigación. Para muchas personas esto no es un tema nuevo. Los migrantes ya conocían de la existencia de este túnel, de hecho hay muchos más. Bueno, ayer le informamos que este túnel, de hecho, lo promovían en redes sociales para realizar cruces ilegales. Este no es nuevo, o sea, hace mucho tiempo hay un rumor de los migrantes, tiene mucho tiempo, más de un año, que ellos hablan de este hoyo, de este túnel. Entonces, yo no sé por qué las autoridades tardan tanto tiempo para actuar, porque sí ponen en riesgo a los migrantes. Esta es una de las muchas razones por las que se critica la construcción del muro fronterizo, como si esa barrera física fuera a detener el flujo de migrantes. Están este túnel y seguramente muchos más en toda la frontera y bueno, pues así se promueven a través de redes sociales, usemos el túnel y lo único que ocurre es que, claro, cobran más caro. Los coyotes, los traficantes de personas, que ya sabemos hoy son criminales que, bueno, pues las más de las veces forman parte de grandes bandas que, pues no solamente trafican personas, trafican también, por supuesto, drogas, armas, etcétera. En Baja California ya empiezan a prepararse ante la posible deportación masiva de migrantes. En Tijuana, el Cabildo emitió una declaratoria de emergencia, hubo un punto de acuerdo para atender necesidades y prevenir así pues una contingencia. Ismael Burgueño, que es el alcalde de Tijuana, dijo que habrá un trato digno y respeto a los derechos humanos, mientras que el canciller Juan Ramón de la Fuente visitó Arizona y dijo que México está listo ante las deportaciones masivas. Garantizó apoyo a los migrantes con la red consular y defendió al TEMEC. Advirtió que si se aplican aranceles, pues se va a dañar al libre comercio. Dijo se mataría al libre comercio y se causarían afectaciones a la economía de los 3 países socios. Por su parte, Donald Trump ya empezó a delinear cómo es que va a cumplir sus amenazas. Y es que sí, al principio parecía que eran simplemente eso, amenazas, unos dichos así electoreros, pero están empezando a tomarse medidas que pues sin duda hacen pensar que la cosa va en serio. Y entonces dice Trump que va a crear el Servicio de Impuestos Externos, que es un órgano que va a recaudar aranceles provenientes del extranjero. De acuerdo a esto, el órgano se creará apenas el lunes cuando asuma la presidencia. En redes sociales explicó que esta medida nace por acuerdos comerciales que han beneficiado al mundo y que son débiles. Esto en referencia al TEMEC. En medio de esta polémica, la presidenta Sheinbaum anunció que el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, será quien represente a México durante la toma de protesta de Trump como presidente, mientras que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, informó que la compañía Amazon va a invertir $5,000 millones en México para crear una región digital en Querétaro. Ahí van a capacitar al talento mexicano, estiman que se sumarán unas 400,000 personas. Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones en los próximos 15 años a partir de este año. Y bueno, pues esto en Querétaro, que tiene, sí, un gran desarrollo económico, un auge importante en términos de industria y en términos generales también tiene pues buenas condiciones de seguridad. De pronto algunos problemas con vecinos pues que sí tienen, digamos, mucha violencia, pero en Querétaro hay las condiciones y se va a crear esta región digital. Pero me voy con información de última hora, me enlazo hasta la redacción. ¿Qué nos tienes, Kena Uribe? ¿Qué pasa? Te escuchamos atentos. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Te saludo con mucho gusto y te informo que hace unas horas justamente fue asesinado a balazos Juan Manuel Centeno, candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Sacachimalpa, en Puebla. Las autoridades informaron que su esposa resultó herida durante el ataque y que ya fue trasladada de emergencia a un hospital. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. Sin embargo, personal de la Guardia Nacional resguarda el lugar. Así la información de esta mañana, Pao. Por supuesto, estaremos pendientes. Pues te agradezco mucho la información, Ken. Y yo voy a la pausa. Al regresar, este medicamento Ozempic, seguramente lo han escuchado mencionar.
permite adelgazar, ya está en México, pero ¿cuáles las consecuencias de utilizarlo? Además, esto que ha sido muy polémico y bueno, pues muchos no se explican, casas en Los Ángeles que quedaron intactas luego del paso del fuego. Ha sido impactante ver, sí, una totalmente destrozada y la otra impecable. ¿Por qué? Bueno, tendremos la explicación en solo unos minutos. Se cayó un elevador desde un segundo piso. Esto fue en Tlaxcuapan, Hidalgo. 11 personas resultaron lesionadas, una de ellas está grave. Fueron todos trasladados al Hospital Regional de Tula, al de Pemex y a clínicas. Y bueno, hasta el momento no se sabe qué es lo que provocó este accidente. Solamente hay una que aparentemente está grave, los demás sí tienen lesiones, posibles fracturas, pero no ponen el riesgo su vida en forma inmediata. Y en Aguascalientes, el despachador de una gasolinera fue golpeado por un conductor. Estaba platicando con un compañero cuando llegó el tipo. Mira, ahí vemos la imagen. Está platicando con su compañero. Llega un tipo, se le acerca, empieza a hablar con él y viene luego el golpe en la cara. Ahí está, el puñetazo que lo manda al suelo. Un cliente luego lo auxilió y el agresor estaba acompañado de más de otras 5 personas. Se fue del lugar. De acuerdo con los despachadores, este hombre pues estaba ebrio y ya existe una denuncia. Fueron a tener una discusión por un supuesto cambio que decía el cliente que no se lo había dado. Entonces el despachador pues le decía que sí. No, es que yo sí te lo di, no, que no. Solo eran 100 pesos la diferencia. Era muy poquito. Bueno, y los clientes de un restaurante en Puebla tuvieron que resguardarse así de una balacera que se desató en una persecución en el Boulevard 5 de Mayo. Los propios clientes captaron estas imágenes y las difundieron todos así, pecho tierra, abajo de las mesas. Al final, por fortuna, no hubo heridos. Y el conductor, que era perseguido, fue detenido. En Oaxaca se reportó la desaparición de 14 personas que presuntamente iban a la región de la costa, iban de viaje a la región de la costa, pero hasta el momento la Comisión Estatal de Búsqueda pues solo tiene 7 denuncias. Esto es lo que se sabe hasta el momento. En días pasados se reportó la desaparición de 14 hombres que se dirigían a Puerto Escondido, Oaxaca. Habrían salido de la región de los Valles Centrales en varias camionetas. Según la denuncia, la última vez que hubo contacto con ellos fue el 7 de enero, cuando habían llegado a la localidad de Río Grande. Sin embargo, la Fiscalía de Oaxaca informó que solo ha recibido denuncias por la no localización de 6 hombres. La Fiscalía informó que recibió la denuncia por parte de la familia, pero por un procedimiento legal la ficha no se ha hecho pública. También detalló que si bien los casos estarían relacionados, las fechas y lugares donde fueron vistos por última vez son distintas. Luis, a bordo de una camioneta en el municipio de Santa María Atzompa, el 7 de enero. Yurem, en esa misma fecha en la ciudad de Oaxaca. Omar, el 6 de enero en la central de abastos de Oaxaca. Julio, en San Martín Mexicapan el 31 de diciembre. Y Yair, el 7 de enero, en esa misma localidad. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas actualizó la cifra de las desapariciones confirmadas. Actualmente podríamos estar hablando de 7 personas reportadas como desaparecidas. La Fiscalía mantiene un operativo para conocer las rutas y lugares en que estuvieron estas personas, informó Diego Guerrero. Ayer en la tarde fue la segunda audiencia del juicio contra el influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez. Él está acusado de feminicidio en grado de tentativa luego de golpear a una mujer en el Estado de México el año pasado. Los peritos, ¡ay, qué horror! Esta imagen de verdad es espantosa aquí de cómo la patea mientras está ella en el suelo y cómo la sigue golpeando y ya luego cuando se aproximan los coches para. Bueno, los peritos mostraron pruebas, mostraron también los daños psicológicos que tiene hasta ahora la víctima. Hoy habrá otra audiencia por este caso del Fofo Márquez. Y siguen sin estar contentos con los cambios de nombres allá en Tultitlán, Estado de México, en la colonia 4T.
vecinos mexiquenses están recabando firmas para evitar que se cambie el nombre y que le pongan Cuarta Transformación a su colonia y que le pongan pues distintos nombres de programas sociales de la administración anterior a las calles de su colonia. Hasta el momento llevan poco más de 500 firmas y la intención es que el Instituto Electoral Mexiquense avale todas las recabadas para poder hacer la consulta ciudadana que busca frenar el renombramiento. La principal razón por la que no están de acuerdo con los cambios de nombres es porque dicen tenemos que hacer muchos trámites, todos nuestros documentos, nuestra credencial del INE, todo hay que cambiarlo, eso toma mucho tiempo, así que no quiero vivir en la calle Banco del Bienestar número 11. Bueno, otros temas. Ya empezaron las entrevistas para los aspirantes a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros en junio. El Comité de Evaluación del Legislativo convocó esta semana a los candidatos a ministros de la Corte. Encuentros breves, no duran más de 12 minutos. La siguiente etapa será una bolsa de insaculación donde se usará una tómbola. Ya se ha hablado mucho de cómo las tómbolas están siendo parte central de la elección judicial. Y bueno, la Corte avaló también la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de oficializar el paro de labores de juzgados y tribunales como protesta a la reforma, el que fue de agosto a octubre del año pasado, así que se reconoció pues su existencia y se fijaron reglas para mantener el trámite solo de asuntos urgentes, se suspendieron los plazos procesales del resto de los expedientes. Y ojo, el ISSSTE va a revisar por lo menos 8,000 pensiones que fueron entregadas a exfuncionarios públicos. Podrían ser ajustadas o de plano canceladas. ¿Por qué? Porque rebasan el máximo permitido por la ley. De acuerdo a su director Martí Batres, algunas de estas pensiones alcanzan los 309,000 pesos mensuales y corresponden a exfuncionarios del instituto. Hemos detectado aproximadamente 8,000 que pudieran estar por arriba de lo que marca la ley. Se les cita con sus papeles, su expediente para comprobar si hubo legalidad y en su caso determinar un ajuste o una cancelación. Hablando de pensiones, el IMSS tiene que dar a conocer cuáles son los bancos autorizados para recibir el pago bajo el régimen 73 y qué área es la que lo autoriza. Las resoluciones del INAI ante una queja presentada por una persona a quien el IMSS pues no le respondió de manera puntual. La comisionada Norma del Río recalcó que todo el que está por empezar el proceso para obtener su pensión pues tiene derecho a conocer a detalle la información, ¿no? Saber cómo es el proceso, a qué autoridad acudo, en qué banco. ¿Te gustaría conocer el mundo? Obviamente, vamos. ¿Quién no? Bueno, ojo, los mexicanos vamos a necesitar de una autorización electrónica para viajar a Europa, al Reino Unido, a Canadá, a Nueva Zelanda. El Dato Multiva tiene los detalles. Banco Multiva presenta. ¿Tu próximo vuelo es al extranjero? Atención, porque cada vez más países exigen una autorización electrónica de viaje ETA para ingresar a su territorio. ¿Pero qué es? Es un permiso electrónico vinculado al pasaporte del viajero. Funciona como un filtro previo de seguridad, permitiendo a las autoridades evaluar la elegibilidad de una persona antes de su llegada al país. La ETA es obligatoria para actividades como turismo, negocios o tránsito. Este sistema incluye 30 naciones, entre ellas Alemania, España, Francia e Italia. Banco Multiva presentó. Durante la cobertura de los incendios allá en Los Ángeles, California, hubo algo que llamó muchísimo la atención de todo el mundo. Estos contrastes, ¿no? De casas totalmente devastadas, incineradas, destruidas, y la del vecino como si nada. Imágenes, por ejemplo, como esta. Pues muy afectada, prácticamente solo la fachada quedó de pie, pero todo al interior está totalmente destruido y el vecino a solo unos metros, con una pequeña barda de separación, no tiene ningún daño. No le pasó absolutamente nada. Y contrastes similares hemos visto muchísimos a lo largo de todo este recorrido por las zonas afectadas por los incendios. Unas casas destrozadas y otras tienen hasta los arbolitos, el pasto, la vegetación intactas. Bueno,
Consulté a constructores, consulté a expertos, a bomberos. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Quieren saber, muchachos? Nos vamos a la escuelita para hablar del tema. Miren nada más estos traviesos. Permítanme ponerme en plan profesora y darles la bienvenida a dos de mis alumnos más traviesos, pero que hoy van a poner antes. Vas llegando en tu potro. Bienvenido, potro bailador. Qué gusto verte de regreso, Rivas. Gracias a ambos. Bueno, ¿por qué unas escuelas? ¿Por qué unas casas quemadas y otras no? Aquí les va, varias cosas. Desde luego, una de las razones es por la forma en la que están construidas, el material del cual están hechas. Es obvio, ¿no? Cuando están hechas de concreto, de ladrillo, que son excepcionales. Las casas en Estados Unidos se hacen de madera, en su enorme mayoría. Y por eso lo único que se ve de pie en buena parte de las imágenes, pues es la chimenea. Porque la chimenea está hecha de ladrillos, el resto de la casa está hecho de madera. Pero no es nada más el tema de los materiales, es también el diseño que tiene la casa. Hay, por ejemplo, bueno, digamos, distintos sí materiales y además algunas cosas. Déjenme mostrarles en la siguiente imagen, por favor. Algo que es muy relevante y que es, digamos, lo central en esta respuesta de por qué unas sí y por qué otras no. Vemos aquí en la imagen cómo se comporta el fuego, ¿no? Hay una especie como de ríos de fuego. El fuego avanza por unos puntos y por otros simplemente no. O sea, no es que arrasa con todo, sino que avanza según el viento y distintos factores. Se hacen una especie de ríos de fuego. Se quema lo que queda a su paso y por eso también hay tantas imágenes de, por ejemplo, el cerro con una parte negra como si tuviera un río negro y el resto de la vegetación perfectamente estable. La principal respuesta es esa, porque así se comporta el fuego de manera incierta de acuerdo al viento, pero también hay algunas cosas que tienen que ver con el diseño en la construcción. Muchas de las casas en Estados Unidos, a ver si aquí, por ejemplo, vemos esta casa es de 2 aguas, o sea, tiene el techito así, ¿no? Y en esta parte está el ático, que suele ser una estructura, un espacio muy caliente. Entonces, sobre todo en las casas antiguas hay ventilación natural para que el ático no sea tan caliente. El problema de tener ventilación, o sea, unas como ventilitas, huequitos para que entre el aire. El problema de tener ventilación es que entra el viento, pero entra también el fuego. O sea, lo que termina con una casa es cuando el fuego logra ingresar, porque entonces la casa se quema de adentro para afuera. Por eso las nuevas casas están diseñadas para, digamos, estar blindadas, déjenme plantearlo así, y no permitir que entre el fuego y entonces, digamos que ocurre todo el siniestro afuera, pero no se afecta el interior de la casa. Esa es parte de la explicación que, insisto, recojo de todo lo que le pregunté a muchos expertos y espero haber sido clara, muchachos, ¿me entendieron? ¿Ustedes también, muchachos, me entendieron? Ay, qué bendición, menos mal. Bueno, ahí está, tengo que ir a la pausa. Al regresar, estos policías que se hicieron virales porque lograron detener a unos delincuentes con resorteras, sí, asaltar con resortera, por si no lo cree. Y una mujer que, bueno, pues mantuvo una relación por más de un año con un falso Brad Pitt, la estafó con más de 800,000 euros, una forma de estafa más habitual de lo que creen. Eso y más en unos minutos, ya vengo. ¿Cuál es el arma más extraña que han visto que se utilice para asaltar a alguien? ¿Alguna vez escucharon de un asalto con resorteras? En Yucatán, los policías estatales detuvieron a 2 tipos, les dicen el Morsa y el Pinocho. Y estos genios trataron de entrar a una casa a robar en Celestún. Bueno, y los agentes, aquí es lo más increíble de todo, es en realidad un lugar muy tranquilo. Yucatán en general es muy tranquilo, Celestún en particular es muy tranquilo. Y así lograron los agentes llamar su atención para distraerlos. En las imágenes se puede ver cómo justamente los policías desde las calles les lanzaban primero piedras a los delincuentes, luego usaron estas resorteras, lograron llamar su atención y con eso entraron y los detuvieron. No se salieron pues con la suya. Esto va para largo.
Esto va a tener muchísimos efectos. Ya se teme, por ejemplo, que varias comunidades en nuestro país resientan económicamente la falta de envío de remesas. Sí, hay millones de mexicanos en Los Ángeles, muchos de ellos tendrán que estar enfocados pues en reconstruir sus casas o en recuperar algún empleo y dejarán de mandar remesas a sus comunidades. La reconstrucción, esa se estima, no hay todavía cifras claras porque sigue el recuento de daños, pero se estima que costará más de 50,000 millones de dólares. Y las compañías aseguradoras pues no pueden cubrir esas cantidades. Muy probablemente va a pasar lo que ha ocurrido en otros grandes desastres, por ejemplo en Katrina, que el gobierno federal tuvo que entrar a rescatar, a respaldar a las aseguradoras, porque si truenan las aseguradoras, pues entonces la gente que tenía su póliza con ellos se queda, digamos, desprotegida. ¿Qué está pasando por lo pronto con los seguros en Los Ángeles, California? Vamos a verlo. Los incendios en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, dejarán muchos estragos, sobre todo si hablamos de la cifra millonaria que costará su reconstrucción. El banco JP Morgan sugiere una cifra de más de 50,000 millones de dólares, de los cuales solo 20,000 millones estarán asegurados. El estado de California enfrenta una crisis de seguros impulsada por los recientes incendios forestales, ya que existe una dificultad en el control de precios reales de reconstrucción, situación que ha orillado a que muchas aseguradoras se retiren del mercado y las que se mantienen se vean obligadas a encarecer sus servicios. Por ejemplo, State Farm, una de las más grandes de Estados Unidos, durante el 2024 decidió cancelar la cobertura de más de 72,000 hogares, orillando a los californianos a buscar opciones por parte del Estado. Es por ello que la Administración de California les puso un alto, prohibiéndoles anular pólizas o seguros contratados desde el 9 de octubre de 2024. Del presidente, van a tener apoyo. Normalmente no se les deja solos porque esta es una emergencia de gran magnitud que las aseguradoras por sí solas no van a poder, ¿no? Con información de Paola Rojas, te informó Kena Uribe. Yo agradezco muchísimo poder saludar esta mañana a la queridísima Alessandra Rosaldo, quien tuvo que ser evacuada de su casa en Los Ángeles. Sé que la han pasado muy mal, Alessandra, se quemó el negocio, la casa del socio, los evacuaron, qué susto. Antes que nada te mando aquí un abrazo con mucho cariño y con toda la solidaridad. Igualmente, Pao, muchísimas gracias por estar siempre cerca y pendiente de nosotros, y aprovecho para agradecer a las cientos de personas que también se han acercado a nosotros con mensajes y con llamadas preguntando por nosotros. Sí ha sido una pesadilla y estamos bien. No me puedo ni imaginar por lo que está pasando toda la gente que lo perdió todo. Ha sido una situación muy triste y muy fuerte ver a compañeros cercanos, a amigos muy cercanos perderlo todo, ver la ciudad de Pacific Palisades, que en su momento fue nuestro hogar cuando nosotros llegamos aquí hace 10 años, desaparecer por completo del mapa, ver la casa que fue nuestra casa, la casa donde nació Aitana, donde están todos los recuerdos de sus primeros 2 años de vida en cenizas. Por supuesto que es una situación espantosa, terrible, y después ver el fuego acercarse cada vez más hacia nosotros, pues imagínate. No, qué duro y qué angustia cuando reciben, Alessandra, cuéntanos, esta orden de evacuación, porque además entiendo que pues les pasó lo que a muchos, estaban primero ayudando a sus amigos, estaban solidarizándose con los afectados y de pronto les toca a ustedes la orden de evacuación. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo decidir qué me llevo y qué saco en medio de la emergencia? Es espantoso porque además fue muy rápido. Sí estamos y seguimos estando en una zona de riesgo y en alerta. Nuestra zona sigue estando en amarillo ahorita todavía, pero del momento en el que
todo está bien. Sálganse de su casa, fue relativamente rápido y justo estábamos pasando el día con los hijos del socio de Eugenio, a quienes llevamos a pasar el día con Aitana, habíamos comido, los habíamos llevado a brincar. Porque esos niños perdieron su casa, ¿no? Estaban tratando de distraerlos, cobijarlos. Exactamente, perdieron su casa, perdieron su escuela, perdieron su iglesia, perdieron su comunidad, perdieron todo. Y justo estábamos con ellos cuando empezaron a llegar las alertas al celular y cuando veníamos en el freeway de regreso y de repente empezamos a ver las llamas, las montañas encendidas ya prácticamente en nuestra área. Y entonces fue cuando entramos en pánico. Empezamos a empacar. ¿Cómo decides qué te llevas, qué dejas? Obviamente primero pues lo más importante, los documentos, los pasaportes, las computadoras, los electrónicos más importantes y después yo la verdad era esto sí, esto no, lo más rápido posible. Pasaron unas horas en las que parecía que todo volvía a estar un poquito más tranquilo y de repente antes de las 6 de la mañana empezaron las patrullas a tocarnos la puerta de la casa, a evacuarnos en ese momento y eso sí fue muy fuerte. Sí, qué angustia, qué momento tan duro. Me comentaba Eugenio que lamentablemente se quemó su negocio, Alessandra. Sus oficinas, sí. Sus oficinas, las sí. oficinas. Las oficinas de Tripas, la empresa de Eugenio y de Ben Odell, que iniciaron hace más de 10 años, estaban en Pacific Palisades y sí, se quemaron por completo. Qué duro, ¿no? Me imagino que además con material importante, estamos hablando de una casa productora muy relevante que además ha dado empleo a muchísimas personas, a muchísimos mexicanos. Sabemos que le han abierto las puertas y han abierto brecha para muchos mexicanos. Así es. Y ahorita mencionabas algo súper importante, la cantidad de mexicanos, de paisanos, de latinos que se quedan sin trabajo, no solamente sin casa, sin trabajo, muchísimos de ellos. Había miles de mexicanos y de latinos trabajando en esa área de Pacific Palisades que hoy están sin trabajo. Es una tragedia espantosa. Desde acá, obviamente, estamos apoyando y ayudando en todo lo que podemos, pero ha sido muy duro, muy fuerte. Pues sí, y es justamente en eso en lo que hemos tratado de poner el énfasis, ¿no? Son grandes mansiones, sí, de, digamos, personalidades muy conocidas, pero también son las casas, el patrimonio, el trabajo de mexicanos que llegaron hasta ahí sin nada, que han trabajado muchos años muy fuerte y se vuelven a quedar sin nada. Y pues toca ahora ser solidarios con ellos. Alessandra, no sabes cuánto agradezco esta entrevista, esta comunicación. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Al contrario, te agradezco a ti muchísimo que estés pendiente. Agradecemos profundamente a todos los mexicanos que están ayudando, a los bomberos mexicanos que llegaron aquí también a apoyar. Infinitas gracias. Estoy en varios chats donde vemos también muchos mexicanos y mujeres mexicanas que se han organizado de manera impresionante para apoyar, para donar ropa, víveres. Obviamente las escuelas, la escuela de Aitana también está haciendo una gran labor. Hay mucho por hacer. Gracias. Estaré compartiendo en mis redes algunos de los links de estas organizaciones y pues nada, a apoyarnos unos a otros, que al final del día lo único que tenemos es unos a otros, nosotros. Eso, gracias, Alessandra. Te abrazo fuerte desde aquí. Y que el siguiente abrazo sea en persona. Gracias, lindura. Gracias y que todo, así sea, gracias. Todo lo bueno. Alessandra Rosaldo, y pues sí, en esas circunstancias tuvo que evacuar su casa. Por fortuna ya pudieron justamente regresar. Pero tenemos la información meteorológica. Irán Hurtado. Es correcto, mi querida Pau. Pues vámonos con la información del clima. El Frente Frío número 23 va a ocasionar lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y también en Chiapas. Va a prevalecer el ambiente frío en Baja California, Chihuahua y Durango. Abríguense bien, por favor. Y miren, en contraste, allá mucho calor para Sinaloa, Jalisco y Morelos. Así que hidrátense, saquen las agüitas a sabor, agüitas frescas. Y para la Ciudad de México, una máxima de 24 grados y una mínima de 8. Así que saquen la guajolota y también un champurrado. ¿No? ¿Se antoja? Por ejemplo, digamos, una alimentación balanceada. Bueno, tengo que ir a la pausa. Al regresar, una buena noticia. La princesa de Gales, Kate Middleton, ya superó el cáncer, se encuentra ya en remisión. Además,
Sí, ayer le decíamos, un policía logró salvar la vida de un niño gracias a la maniobra de Heimlich. ¿Cómo hacerla para que tú, si es necesario, puedas salvar la vida de alguien más? No se vayan. Este nuevo caso de maltrato y explotación animal, pues es de verdad que muy triste. Un caballito que se desmayó así en la calle, allá en el Estado de México. Venía cargando una carreta pesadísima, llena de basura, todo flaco, pero no solo desnutrido, sino claramente con sed. No aguantó, llevaba años con jornadas pesadísimas y esto es lo que pasó. Tras haber sido sometido a largas jornadas de trabajo bajo el sol sin agua ni comida, un caballo no pudo más y colapsó mientras jalaba una carreta llena de desechos en calles del Estado de México. Tras varias denuncias, la asociación Seres Libres comenzó a buscarlo y en colaboración con el Ayuntamiento de Los Reyes La Paz lograron rescatarlo antes de que sus dueños lo mandaran al rastro municipal para desaparecerlo. Estamos aquí con Moro, se llama Moro. El día de ayer reportaron que él justamente se cayó en una subida complicada para tirar la basura. Médicos veterinarios de la asociación señalaron que el caballo es de edad avanzada, se encontraba en condiciones críticas, agotado y en desnutrición. El caballo recibe atención veterinaria y rehabilitación para que poco a poco se vaya recuperando y pueda tener una jubilación digna. Ya se inició su protocolo de salud, ya se desparasitó, se hizo su chequeo general, se bañó, se cepilló y pues se le hicieron sus estudios de sangre para ver cómo está. En tanto, las autoridades informaron que reforzarán las inspecciones en las zonas donde se utiliza tracción animal para el transporte de mercancías, con el fin de garantizar que los animales cuenten con las condiciones necesarias para su bienestar. Lastimosamente tiene que pasar algo así para que las autoridades se apliquen, para que también los dueños, pues digamos que se asusten porque saben que evidentemente hay una consecuencia. Informó Kevin Esqueda. Y en la Ciudad de México están buscando un hogar para Cuco. Él es Cuco y está buscando familia. Este perrito especial que necesita mucho amor. Él perdió una patita y es que tuvo un accidente justamente en el metro, en la línea 8. Así que bueno, está en el centro de transferencia canina del metro desde junio de 2021. Y no nada más Cuco, hay otros 55 perritos que están buscando familia. Así que bueno, pues ojalá ustedes se animen. Si están listos para que crezca su familia y para tener a un perrito, ahí están. Y Cuco en especial, bueno, pues quiere vivir contigo. Oigan, ayer les presenté el caso del niñito de 2 años que se estaba atragantando, estaba desayunando huevo en Nesa, en el Estado de México, y se empezó a atragantar. Y gracias a la intervención de un policía se salvó, le realizó la maniobra que, bueno, pues justamente le enseñaron en los cursos de primeros auxilios. Así relató la abuelita lo que pasó con el bebé. Cuando él se empezó a sentir ya mal y que lo vimos ya morado, pues ahora sí que fue una impotencia, un dolor fuerte, que no se lo deseáramos a nadie. Y gracias a ellos, mi niño está bien. Afortunadamente estaba ahí el policía y conocía esta maniobra, que es importante que todos sepamos aplicar. Nunca sabemos si nos va a tocar una situación como esta, así que yo agradezco muchísimo, lo prometimos y lo cumplimos. Felipe Hernández está con nosotros. Hola. Él es director del grupo Salvando Vidas. Gracias, Felipe, a ti, por venir. Lo acompañan además el paramédico Héctor Saucedo y el licenciado en enfermería Israel Mejía, que nos van a ayudar con la demostración de cómo es todo esto. Pero yo propongo que, pues, bueno, a ver, de entrada, esta maniobra, ¿cómo le hacemos? Bueno, Felipe? Nadie inicia el día pensando en que se va a atragantar, No. sin embargo, Sí, nadie así que digas, hoy está exento. entre mis planes Para no estar. Un atragantamiento es importante definir. Mira, si tú me pudieras ver a través de la piel, veríamos que en el cuello tenemos 2 conductos. Por favor, cierra tu boca y jala aire. Y el aire entra por la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos. Este es el conducto respiratorio. Sí. Ahora, por favor, pasa saliva.
Cuando pasamos saliva, eso se va al conducto digestivo. Cuando una persona se atraganta, significa que algo sólido se va al conducto respiratorio. Ahora, por favor, haz esto. Imagina que aquí estás viendo tu conducto respiratorio. Ponlo así. El atragantamiento se da en dos modalidades. Parcial, por favor, hazlo, parcial y total. Si es parcial, notarás que se ve. Entonces eso significa que la persona puede respirar. Puede respirar. Cuando es total, no hace ningún ruido, como fue el caso que le sucedió a este niño. Al bebé que se estaba atragantando. ¿Cómo se aplica la maniobra? Vamos a hacerlo y vamos a dividirlo porque va a variar dependiendo de la edad. Claro, no es lo mismo una persona de mi tamañote que un bebé. Un bebé, ¿no? un adulto. Un adulto se lleva las manos al cuello, la cara de angustia, la desesperación. Si no hace ningún ruido, es una obstrucción total. Me coloco por atrás de la persona, voy a meter mi pierna entre sus piernas y lo voy a inclinar ligeramente hacia mí. A ver, espérame tantito, dame chance a que llegue la cámara para que lo vean de lado. Entonces tú te pones atrás, colocas tu pierna entre sus piernas y lo inclinas ligeramente hacia él. Vente, Irán, vamos a intentarlo nosotros para que vayamos aprendiendo. Perfecto, porque es muy común que la mayoría de las personas lo ubiquen en el lugar correcto. Manos al cuello, cara de angustia. Mira, esa es una excelente cara de angustia. Perfecto. Es un gran actor. Ya no hace ningún ruido, es una obstrucción total. Colócate por atrás, mete tu pierna y hazlo ligeramente hacia ti. Una disculpita por tanta confianza. Ligeramente. Ahora, con tu dedo índice vas a tocarle el esternón, que es el hueso que une las costillas. Bájalo índice por abajo de sus brazos. Tócale y bájalo en línea recta y tócale el ombligo. Bájalo y tócale el ombligo. Es muy importante ubicar el ombligo. Si lo bajas en línea recta, lo vas a encontrar. Ahora, con tu otra mano, forma el puño como si llevaras el manubrio de una bicicleta. Eso es. Y lo único que vas a hacer es doblar tu codo y lo vas a colocar exactamente por arriba del dedo que esté en el ombligo. No alcanzo. Sí, lo alcanzas. Quita tu mano y abrazas el puño. Ahora, el movimiento que se hace es un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Lo que mueve son los codos. Damos el primero, si no sale el segundo, y si no el tercero, y si no el cuarto. Este movimiento hace que los músculos abdominales suban, compriman el diafragma y por ello va a salir el objeto. Esta maniobra se va a realizar las veces que sean necesarias hasta que lo arroje o se desmaye. Por esa razón... Así y... Exacto, siempre utiliza el puño de tu mano dominante. No lo hice tan duro porque desayunó mucho y no fue bueno, eso es muy importante. Mira, el movimiento es hacia adentro y hacia arriba. Eso evita que vomite. Si tú lo haces hacia adentro nada más, aprietas el estómago y entonces la persona puede vomitar. Pues por ese movimiento, pero es moviendo los codos. Ese es el movimiento que se hace, como una J, como una cuna. O sea, este es el que hay que practicar. Ese es el que hay que practicar. Y la zona, erróneamente la mayoría de las personas piensan que se hace en el epigastrio. Lo que conocen como boca del estómago. Es en el ombligo. ¿Ve la diferencia? La posición es muy, muy importante. En los niños de 1 a 8 años de edad, el niño es más pequeño. La persona que ubica que se está atragantando el niño porque no hace ningún ruido, se coloca por atrás. Siempre pidan ayuda. Colócate por atrás del niño hay que hincarse, y te vas a hincar para que quedes a su nivel. En los niños, lo recomendable es que con el dedo medio tocas el esternón y bajas en línea recta. Igual ubica el ombligo y agrega tu dedo índice. Vas a colocar tu puño nuevamente como si llevaras el manubrio de una bicicleta y colócalo por arriba de los dos dedos. Por arriba. Quita los dos dedos, abrazas el puño y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba. Igual que con el adulto, en realidad. Similar, pero lo que cambia es que te hincas. Si tú lo agarras de pie y tú eres muy alta, te vas a apoyar en sus costillas. Hay que ponerse a la estatura del niño. Y si vieron en el video de la policía, es el 5. En el caso de los bebés. En el bebé no se lleva las manos al cuello, está manoteando, no hace ningún ruido, está morado, es una obstrucción del conducto respiratorio. Pide ayuda y movilizas al bebé, fijando el mentón, lo colocas boca abajo en tu brazo, estira el brazo y colocas al bebé. Al bebé sí se le dan golpes en la espalda. Vas a dar 5 golpes a la altura de los omóplatos de esta intensidad. 1, 2, 3, 4, 5. Nota que la cabeza está más inclinada. Si no sale, lo volteo boca arriba en mi otro brazo, ubico las tetillas y voy a dar 5 compresiones en el esternón. 1, 2, 3, 4, 5. Si no sale, lo vuelvo a repetir. En todos los casos, vas a repetir eso hasta que lo arroje o se desmaye. Si se desmaya, tendríamos que dar maniobras de RCP, que también es importante que todas las personas lo conozcan. Y esa es nuestra próxima lección. Perfecto. Gracias, Felipe, por venir con nosotros. Gracias por lo que aprendimos hoy y ojalá esto sea de utilidad, para salvar muchas vidas.